Bueno, vamos a revisar una interpretación geométrica y física del diferencial. Supongamos que tenemos una función que está en el gráfico que aparece aquí a la izquierda en celeste, ¿no? Esta es una función diferenciable en el punto x sub 0, ¿no? Entonces, con el punto m que aparece en la gráfica y el punto n que tienen coordenadas x sub 0 y y sub 0 tiene el punto m y el punto n tiene coordenada x sub 0 más delta x, f de x sub 0 más delta x, que corresponden a un incremento desde x sub 0 hasta x sub 0 más delta x, ¿no? Es decir, si delta x es bien pequeño, aquí estamos en un segmento de intervalo, de un intervalo muy pequeño. Entonces podemos escribir la ecuación de la recta que pasa por el punto M y por el punto N. Así podemos escribir, por ejemplo, la recta tangente, así como pudiéramos construir la recta que pasa de M a N, nos va a interesar la recta tangente que está aquí dibujada en blanco. Entonces, ¿cómo es la recta tangente? Según lo que vimos antes, la pendiente de la recta tangente en el punto M está dada por la derivada. De manera que la recta, la ecuación, o sí, la recta, pongámosle a esta recta L, tiene ecuación, le vamos a poner Y, como pasa por el punto X sub 0 y sub 0, es Y menos Y sub 0, igual la derivada en el punto X sub 0 por X menos X sub 0. Esta es la ecuación de la recta tangente en el punto X sub 0 y sub 0. Ahora, si pasamos a la notación del diferencial, la notación incremental, digamos, nos queda así, ¿no? Y menos Y sub 0 es f' de X sub 0 por delta X. Si consideramos que X menos X sub 0 es un incremento, ¿no? Entonces, así como hemos indicado aquí en la gráfica. Y esto no es otra cosa más que la derivada de la f, el diferencial de f, perdón, en X sub 0. O sea que podemos ver el diferencial en Y, el cambio de Y a Y sub 0, como el diferencial de la función f en X sub 0. ¿Esto qué significa? Pues escribámoslo, ¿no? Esto significa que el diferencial de f en X sub 0 expresa el incremento sufrido por la ordenada, ¿no? De la recta
tangente en M. Al pasar de este punto M al punto N. Como vimos en la gráfica, ¿no? Cuando pasamos del punto M al punto N, aquí, en la función. Entonces, el infinitésimo ¿a qué corresponde, no? Como estamos analizando lo que la alusión geométrica que se hace del diferencial. Entonces, el infinitésimo o de delta X, ¿a quién correspondería en esta situación? Entonces, correspondería a la diferencia entre la ordenada de la curva y la tangente, ¿no? Y la tangente. En el punto N. O sea, para aclarar un poco esto, es decir, que la ordenada de la tangente a una recta de la tangente a una curva en un punto, digamos x sub 0, f de x sub 0, difiera en un infinitésimo. Esa es la diferencia entre la ordenada de la tangente, de la recta tangente en un punto y el de la función, ¿no? Que tiene orden de convergencia superior a delta X. Así. Y entonces esta situación, esto justifica que pequeños cambios o pequeños arcos en la curva la curva que teníamos era la y igual a f de x, ¿no? En un entorno de x sub 0 se sustituyen por segmentos lineales, ¿no? O sea que podemos ver a la función como formada por segmentos lineales en porciones
que son muy pequeñas, ¿no? Esto siempre se puede ver así, ¿no? O sea, si tengo una gráfica en un punto en particular, puedo tomar en este segmento aproximaciones en el punto, alrededor del punto x sub 0, y entonces nos va a dar justamente una aproximación a la curva a través de rectas, ¿no? Entonces ese es el sentido del diferencial, ¿no? En las gráficas de las funciones, ¿no? Tiene sentido cambiar la gráfica de la función por segmentos lineales, ¿no? Porque nos acercamos a través de rectas, ¿no? Esa es la explicación geométrica que tiene. Ahora, podemos también hacer una interpretación física. Veamos cómo hacer esto brevemente, ¿no? Muy parecido a la derivada, o sea, de forma análoga. El diferencial puede asociarse al movimiento rectilíneo. Por ejemplo, si tenemos que una función de posición con respecto al tiempo está dada por f, esta va a ser la ley del movimiento de una partícula en un instante, ¿no? En un instante t, es decir, da la posición de una partícula en un instante, el desplazamiento que ha ocurrido, ¿no? Donde S es la longitud de la trayectoria y t el tiempo. Supongamos que el punto material inicia en m sub 0 y sea m la posición en el instante t. Y consideremos otra posición. Le vamos a poner m' en un instante. Le vamos a poner t más delta t, es decir, que se ha movido un infinitésimo. Entonces, podemos pensar en el cambio, el cambio de la posición en ese lapso, ¿no? Que sería f de t más s más delta s menos f de t
Este va a expresar el movimiento desde T a T más delta T. Así. Sabemos, según lo que mencionamos antes, ¿no?, que la velocidad instantánea se define como el límite cuando delta T tiende a 0 de delta S sobre delta T. Y esto es el cociente de los diferenciales, ¿no?, de S sobre dt. De donde el diferencial tiene una expresión, ¿no?, que le podemos poner ds igual a b por dt. Así, para un punto y, un incremento de tiempo dt fijo, el diferencial va a ser una constante, ¿no?, si consideramos que dt es fijo, ¿no? Entonces sería una constante que expresa el espacio recorrido en el tiempo dt. Si el movimiento fuera uniforme, ¿no? Con velocidad igual a la velocidad instantánea. En el punto M. O sea que delta S, esta magnitud que salió, que es el cambio de la ordenada de la variable dependiente, ¿no?, que sería la posición, delta S, esta expresa la verdadera magnitud del espacio recorrido.
por el material en el tiempo de t. Por el punto no material en el tiempo de t, que de t es un cambio pequeño. O sea, delta S sería ds más un infinitésimo. Y hacemos la aclaración que desde el punto de vista mecánico, para efectos de cálculo, ¿no? El sustituir delta S por ds significa que se ha considerado el movimiento como uniforme. Es decir, estamos en la misma situación del ejemplo geométrico, que se está pensando en que se aproxima la función como un segmento de recta, ¿no? Y esto en el instante, en el tiempo, delta t. Eso, casi que es la misma cuestión, ¿no? Se puede pensar en que una función, en este caso el movimiento, con respecto al tiempo, se puede aproximar a través de segmentos lineales. Veamos algunas aplicaciones. Del diferencial en los cálculos aproximados. Esto tiene una aplicación para los cálculos aproximados. Y es bastante sencilla la aplicación. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en la sustitución del incremento delta y, que dijimos que era f de x más delta x menos f de x de una función f de x, digámosle y, de una función y igual a f de x, que depende de los cambios que van ocurriendo. O sea, el incremento depende del incremento en X, ¿no? El incremento en Y. ¿Sí? Y esa relación
por la expresión más simple. Podemos poner dy, dijimos que era f' de x por delta x. Es decir, que para valores pequeños de delta x, se tiene lo siguiente, que delta y es, como en principio es f de x más delta x menos f de x, pero esto lo podemos aproximar por f' de x por delta x. El error en esta aproximación viene dado por el infinitésimo que aparecía en la definición del diferencial. ¿Qué será? Tanto más pequeño cuanto más pequeño sea delta x. Así, recordemos que esta expresión era un infinitésimo de orden más pequeño, de orden de convergencia más pequeño que delta x. Pongámosle asterisco a esta expresión. Entonces, si despejamos despejamos f de x más delta x en la expresión esta que está aproximada, ¿qué es lo que nos resulta? Nos resulta esto, ¿no? F de x más delta x es aproximadamente igual a f de x más f' de x por delta x, que permite evaluar aproximaciones de la función f, ¿no? En x más delta x. Conociendo o conocidos los valores de f de x y f' de x. O sea, para hacer una aproximación de este tipo, lo que podemos hacer es, lo que tenemos que conocer es el valor de f de x y f' de x. Por ejemplo, veamos un caso particular. Supongamos que queremos calcular el seno de un grado. Bueno, lo que hay que ver es que
como vamos a calcular en grados, lo mejor es, como estamos con funciones en los números reales, hay que cambiar eso a radianes, ¿no? Entonces, pongamos aquí la solución. Equivalentemente, calculamos el seno de pi sobre 180, que es un grado, ¿no? Recordemos la conversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Seno de un grado es igual al seno de pi sobre 180, pero esto es, en este caso, podemos poner que x, lo vamos a poner aquí abajo, podemos poner así, ¿ve? Seno de 0 más pi sobre 180. En este caso hacemos, en la igualdad que teníamos antes, hacemos x igual a 0 y delta x hacemos pi sobre 180, ¿no? Y según la fórmula que teníamos antes, esto es el seno de 0, porque era f de x más f' evaluada en x sub 0, que sería el coseno evaluado en 0, por este cambio en x, ¿no? El incremento en x, que sería, pongámoslo de una vez, que sería pi sobre 180, ¿no? Por la derivada del seno, ¿no? Que sería coseno de 0, evaluado en 0, ¿no? Entonces, y esto nos da pi sobre 180, que nos da aproximadamente 0.01745, que es exacto en 5 cifras, ¿no? En 5 cifras decimales. Esa es una forma, ¿no? Recordemos la expresión que teníamos, ¿no? Que es esta aproximación, ¿no? La que se ha usado, ¿no? Esta de aquí. En ese caso, x es 0 y delta x es pi sobre 180, ¿no? Y solo tenemos que evaluar la función en 0, que es fácil evaluarla, porque sabemos cuánto vale el seno en 0, y la derivada del seno, que es el coseno, evaluada en 0, ¿no? Por delta x, que es pi sobre 180, ¿no? Y de esa forma pudimos encontrar una aproximación, que es bastante buena. Bueno, también hay otras aplicaciones que se puede hacer de los diferenciales sobre los cálculos aproximados, pero vamos a dejar algunos ejemplos en los materiales que están adjuntos ahí en los videos, ¿no? Para que los puedan leer. Tal vez más adelante ponemos unos ejemplos adicionales a esto, en este contexto, ¿no? Acerca de los cálculos aproximados. Se puede hacer un razonamiento acerca de ello, ¿no? Quizás en general vamos a poner una idea, ¿no? Vamos a poner aquí estimaciones de errores. Esta es otra aplicación en los cálculos aproximados, ¿no?
sea y igual a f de x, una función. Y un valor de la variable x del cual se desconoce su valor exacto, ¿no? Y se dispone solo de una aproximación. Disponemos solo de una aproximación con un error aproximado de no más de, digamos, pongamos un valor delta x. Es decir, x es un valor x sub 0 más delta x. Y delta x es menor o igual que delta x, que la cota, es una cota, ¿no? La que tenemos. Este x sub 0 no lo conocemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es el error aproximado que cometemos al dar la aproximación que se supone que está cercana al valor x sub 0. Por x sub 0. X sub 0 en este caso va a ser el valor aproximado, ¿no? X sub 0 se ha denotado al valor aproximado. Y por x el valor desconocido. O sea que si pasamos a restar x sub 0, lo que tenemos es que la diferencia entre el valor real y el valor aproximado es delta x. Así. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? F de x sub 0 es un valor aproximado de f, ¿no? En x sub 0. Este va a ser el valor aproximado de f. Y y igual a f de x, el verdadero valor es el verdadero valor desconocido, ¿no? Y este no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que podemos escribir es que el error absoluto en el valor de y, recordemos que y es el valor exacto, ¿no? El error absoluto en el valor de y, en la aproximación, ¿no? Se puede estimar con la ayuda del diferencial. O sea, tenemos valores aproximados en el dominio y vamos a encontrar valores aproximados en el conjunto de llegada, ¿no? O sea, en las imágenes de la f del diferencial.
Entonces, en este caso, tendríamos que delta y, ¿quién es? Es aproximadamente de lleno. Y esto es f' de x sub 0 por, según habíamos escrito antes, ¿no? Por delta x. Pero este es menor que f' de x sub 0 por el error, que asumimos que es un valor positivo, ¿no? Es decir, el error máximo que se puede cometer al evaluar la función es delta de y f' de x sub 0 por delta de x. Ese es el error máximo. Y el error máximo relativo lo definimos así, ¿no? Y el error es delta y sobre el valor aproximado de y, ¿no? Y es f' de x sub 0 sobre el valor exacto, ¿no? El valor aproximado, ¿no? De la función en x sub 0, que es una aproximación a f de x, no que y, por delta de x. Veamos un ejemplo de aplicación de esto. Por ejemplo, se desea el error relativo, o más bien el error nada más, el error cometido al calcular por un cuerpo que cae libremente, ¿no? Sin velocidad inicial, ¿no? Y suponiendo que no hay fricción con el aire, ¿no? Y le vamos a poner como delta t el error máximo cometido, ¿no? Al calcular el tiempo de vuelo. Y vamos a dar la fórmula de la caída, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí, teniendo en cuenta que el desplazamiento del cuerpo que cae libremente
sin velocidad inicial, o sea, cero, ¿no? La velocidad inicial. Sin velocidad inicial es esta regla, ¿no? O esta ley, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? G es la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, si aplicamos los resultados que tenemos arriba o anteriormente, ¿no? Los resultados anteriores, qué nos queda? Nos queda que el error es la derivada de la función, que es un medio de gt cuadrado prima por delta de t. Aquí es delta S, no es el error del cálculo en la posición. Aquí le vamos a poner delta S. Y que va a quedar en términos del error de la aproximación del tiempo. Que esto sería g de t por delta t. Al derivarnos. Y los errores y los errores relativos, digamos, ¿no? Ya tenemos el error en la aproximación de la variable dependiente, que es la posición. Y además podemos dar los errores relativos, ¿no? Que son ds sobre delta S sobre S. Y esto es g de t, según la fórmula que tenemos anteriormente, ¿no? Aquí va arriba va la derivada y aquí abajo va la función. G de t cuadrado, porque era la f' de x sobre f de x, ¿no? Multiplicada por el error en la variable dependiente. Y esto es 2 delta t sobre t. Y el t ya es conocido. El t y el s son los valores desconocidos, perdón. Son las aproximaciones. Y podemos dar el error relativo. Aunque el error relativo no nos dice mucho porque como no conocemos los valores exactos, en cambio los valores los errores simples se pueden calcular, ¿no? Con la aproximación que se tiene. Aquí la derivada es 2g de t. Quiero ver. Sí. G de t delta t. Sí, está bien así. Bueno, por ejemplo, se puede usar también para algunas medidas que se puedan tomar en alguna situación concreta, ¿no? Veamos otro ejemplo. Para terminar con esto, ¿no? Supongamos que medimos la arista de un cubo con un error de, digamos, 0.1%. Y con eso obtenemos una aproximación a la medición, ¿no? Una medición aproximada de, digamos,
20 centímetros. Esa es la aproximación de la medida de la arista, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el error máximo que se comete al considerar el volumen como 8000 centímetros cúbicos? Esa es la pregunta. O sea, este valor 8000 es un valor aproximado. Entonces vamos a ver cómo ocupamos el diferencial. Si denotamos por X, este es el valor exacto, ¿no? Pero en general, si denotamos por X la arista del volumen del cubo, entonces tenemos una función del volumen, ¿no? Es X al cubo. B' es 3X cuadrado y, por lo tanto, el error es 3 por 20 al cuadrado por delta X. Recordemos que aquí va la derivada evaluada en el valor que tenemos aproximado, que en este caso es de 20 centímetros cúbicos. Pero delta X dijimos que era 0.1%, que es por 20, ¿no? Delta X era multiplicado por el valor aproximado. Era el error multiplicado, el error relativo multiplicado por el valor aproximado. Y eso es 0.02 centímetros. Entonces, de aquí calculamos que delta B, que es el error cometido al considerar el valor de 8000 como la medida del volumen, es 24 centímetros cúbicos, ¿no? Así. Porque es 3 por 20 al cuadrado por delta X, que es 0.02, y eso da 24 centímetros cúbicos. Y ese es el error cometido. Se equivocó la medida en 24 centímetros cúbicos, ¿no? Que considerando la medida del volumen del cuerpo, no es tan considerable. O sea, pudiéramos decir que es una medida bastante buena. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte y vamos a continuar más adelante.